Roxanne Sterling aparcó su Lexus plateado en la entrada de la mansión de Westchester, que ella y su marido habían comprado hacía 5 años. Era una fría tarde de octubre. Una ligera llovizna convertía las hojas caídas en una alfombra resbaladiza. Se ajustó los pendientes de perlas, regalo del 10º aniversario de boda de Ethan, y se permitió sonreír. Hoy había negociado brillantemente un acuerdo con Emerson Corporation, que le reportaría a su bufete un contrato multimillonario. Sacando la llave electrónica, Roxanne la acercó a la cerradura con un movimiento familiar. El indicador luminoso parpadeó en rojo. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Qué raro, esta mañana había funcionado. Sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Sonaba, pero no contestaba nadie. Roxanne llamó al timbre. Las luces de la casa estaban encendidas. El Range Rover de Ethan estaba aparcado en la entrada, pero nadie contestaba. Caminó por la casa, asomándose a las ventanas de la planta baja. Algo había cambiado en el salón. Había cojines desconocidos en el sofá. El cuadro sobre la chimenea era diferente. Había un jarrón de orquídeas sobre la mesa de centro. Roxanne odiaba esas flores por su alergia. El teléfono que tenía en la mano vibró. Ethan por fin le había devuelto la llamada. ¿Sí? Su voz sonaba tensa. Roxy. Se quedó callado un momento. Tenemos que romper. Voy a pedir el divorcio. Ella se apoyó en la pared de la casa, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Qué está pasando, Ethan? ¿Por qué no puedo llegar a casa? He cambiado las cerraduras. Es mejor para todos. Tus cosas las enviaré donde tú digas. ¿Mejor para todos? ¿O para ti y para la mujer cuyas cosas veo en nuestro salón? Se hizo una pesada pausa. No hagas esto más difícil de lo que es. Una nota acerada apareció en su voz. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. La llamada se cortó. Roxanne bajó lentamente los escalones del porche trasero, ignorando la llovizna. Le vinieron a la mente los recuerdos del último año, cómo Ethan había empezado a llegar tarde, alegando problemas en la cadena de gimnasios. Las extrañas llamadas telefónicas, tras las cuales había salido a hablar al jardín. El nuevo perfume que aparecía en sus camisas. Ella lo había notado, pero lo achacó al cansancio y al estrés laboral. Qué ingenua había sido. De vuelta al coche, Roxanne sacó su maletín y su portátil del asiento trasero. Menos mal que siempre llevaba consigo lo más importante. Arrancó el motor y encendió la calefacción. Iba a ser una noche fría. A la luz de las farolas miró la fachada de su casa, la casa en la que Ethan y ella habían invertido tanta energía y amor. Recordó cuando la habían reformado hacía 3 años, y Ethan había insistido en cambiar todas las tuberías, a pesar de que a ella le parecía un derroche. Recordó cómo habían discutido sobre el color de las paredes del dormitorio y cómo él finalmente había aceptado su versión. Recordó los desayunos de los domingos en el porche y las noches junto a la chimenea. Roxanne abrió la guantera y sacó un montón de papeles. El seguro de la casa, los extractos bancarios, el contrato de compraventa. Mirando los papeles, empezó a notar las primeras señales de alarma. Hacía 3 meses, Ethan había modificado el título de propiedad, añadiendo algunas cláusulas nuevas. Hacía 2 meses había habido grandes cargos en su cuenta conjunta. Hacía una semana había sacado todos los documentos comerciales de la caja de seguridad. No fue una decisión espontánea. Se había estado preparando, metódica y cuidadosamente. Preparado para echarla de la vida que habían construido juntos durante 20 años. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Catherine, su mejor amiga. Roxy, ¿estás bien? He oído rumores extraños. Roxanne dejó el teléfono a un lado sin contestar. Se quedó mirando las oscuras ventanas del primer piso, donde ahora dormía su marido, probablemente más de uno. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Ethan obviamente piensa que ella se aguantará y se irá en silencio. Había olvidado con quién estaba tratando. Olvidó que ella no era de las que se rinden sin luchar. Sacó su portátil y abrió la base de datos de su empresa. Era hora de hacer averiguaciones sobre la nueva mujer en su casa. Y entonces les daría a ambos una lección que nunca olvidarían. Una cosa que Roxanne había aprendido en 20 años de ejercicio de la abogacía corporativa era que siempre había una forma de ganar. Solo tenías que encontrar el punto débil de tu oponente. Y lo haría. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el techo del coche. Roxanne dio un sorbo a su café frío y empezó a teclear.
Iba a ser una noche larga, pero solo era el principio. Bienvenida al Four Seasons, señora Sterling. La recepcionista le entregó una llave electrónica con una sonrisa impecable. Roxanne echó un vistazo al opulento vestíbulo del hotel. Arañas de cristal, columnas de mármol, flores frescas en jarrones antiguos. Ethan y ella habían pasado aquí su luna de miel. Ahora volvía sola, con una bolsa de viaje preparada a toda prisa, con las cosas que había guardado en el coche. La suite presidencial la recibió con un silencio perfecto y una vista nocturna de Manhattan. Roxanne se quitó los tacones de aguja y se sirvió un whisky del minibar. El primer sorbo le quemó la garganta. Se acercó a la ventana panorámica. Las luces de los rascacielos se difuminaban en la penumbra lluviosa. El teléfono volvió a vibrar. Catherine no había renunciado a ponerse en contacto. Esta vez, contestó Roxanne. Dios mío, por fin estoy flipando. ¿Dónde estás? En el Four Seasons. Pensé que me merecía un poco de consuelo. Después de todo. Roxy. La voz de su amiga temblaba. Lo siento mucho. Debería habértelo dicho antes. Roxanne se hundió en una silla, aferrando su vaso. ¿Así que lo sabías? Había rumores. Todo el mundo en el club murmuraba sobre la nueva instructora de yoga. Joven, ambiciosa. Dicen que ha ascendido de entrenadora a gerente en poco tiempo. ¿Cómo se llama? Meredith. Meredith Holbrook. Apareció hace unos 6 meses. Roxanne abrió su portátil y tecleó el nombre en el buscador. Una foto de la página web del gimnasio apareció en la pantalla. Una mujer joven con una figura perfecta y una sonrisa profesional. Dime todo lo que sepas. Tiene 30 y pocos años. Dice que estudió en California. Encantó a todos en el club, tanto al personal como a los clientes, especialmente a los hombres. Catherine hizo una pausa. Con Ethan, empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Reuniones, discutir estrategias de desarrollo. Al principio nadie les prestaba mucha atención. Pero luego... ¿Luego qué? Se les veía juntos en restaurantes, en fiestas privadas. Ella lleva joyas caras que no podría permitirse con el sueldo de un gerente. Roxanne abrió la galería de su teléfono. La última foto de ella y Ethan juntos había sido tomada hacía 4 meses en un acto benéfico, los dos sonriendo a la cámara. El brazo de él alrededor de la cintura de ella, pero ahora podía verlo. La mirada de su marido era distante, como si estuviera pensando en algún lugar lejano, o con otra persona. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la oficina principal del club? Preguntó Catherine. Hace unos 3 meses, Ethan dijo que había contratado a un nuevo abogado para los casos actuales. Ahora entiendo por qué. No quería que te cruzaras con ella. Roxanne siguió hojeando las fotos. Una fiesta de empresa 6 meses atrás. Vio a una rubia esbelta al fondo, observando a Ethan de cerca. La inauguración de un nuevo club. La misma mujer, ahora más cerca del centro del grupo. La historia se desarrollaba ante sus ojos, y ella no se daba cuenta. He estado demasiado ocupada trabajando, dijo Roxanne en voz baja. Este acuerdo con Emerson. He pasado meses preparando documentos, negociando, y él ha estado... No es culpa tuya. Él tomó una decisión. Roxanne se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la ciudad en un borrón de luces. ¿Sabes qué es lo curioso? Le conocí cuando era así, un joven empresario con grandes ambiciones y una pequeña cadena de clubes. Vino a pedirme asesoramiento jurídico. Le ayudé a estructurar el negocio, a atraer inversores. Trabajamos días y noches. Recordaba aquellos primeros encuentros, su entusiasmo, su carisma, su confianza en el éxito. Recordó cómo poco a poco la relación laboral se había convertido en algo más. Cómo compartía con ella sus sueños de futuro. Cómo planearon cada paso del desarrollo de la empresa. Y ahora la historia se repite. Solo que yo estoy al otro lado. ¿Qué vas a hacer? Roxanne dejó el vaso vacío sobre la mesa. Para empezar, dormir un poco. Y mañana voy a empezar a reunir información. Sobre ella, sobre el negocio, sobre todo. ¿Vas a pedir el divorcio? Lo haré, pero no de inmediato. Primero quiero entender exactamente en qué se ha metido nuestro querido Ethan. Después de hablar con Catherine, Roxanne permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, contemplando la ciudad nocturna. Los recuerdos se arremolinaban en su cabeza. Llamadas perdidas, repentinos viajes de negocios,
la nueva seguridad de la oficina del club que no la dejaba entrar sin cita previa. Extraños movimientos de dinero en las cuentas que Ethan había explicado como reestructuraciones empresariales. Sacó un cuaderno y empezó a escribir. Fechas, acontecimientos, nombres. 20 años de ejercicio de la abogacía le habían enseñado una cosa. El diablo está en los detalles. Y esos detalles siempre dejan huella. Al amanecer, Roxanne se fue por fin a la cama. El sueño no llegaba. Un plan se estaba formando en su cabeza. No actuaría impulsivamente. No montaría una escena ni provocaría un escándalo. Haría lo que mejor sabía hacer. Reunir información, elaborar una estrategia y atacar cuando menos se lo esperasen. «Has olvidado lo que te enseñé, cariño», susurró en la oscuridad. «Nunca subestimes a tu oponente, especialmente a uno que conoce todos tus secretos». Al otro lado de la ventana, amanecía un nuevo día. En algún lugar de su casa familiar, Ethan se despertaba junto a su joven ama, confiado en su victoria. Aún no sabía que el juego no había hecho más que empezar, y que las reglas del juego las pondría ella. Tras 2 noches en vela en el Hotel Four Seasons, Roxanne estaba lista para entrar en acción. Hizo su primera llamada a Gerald Finch, un investigador privado al que una vez había ayudado con problemas legales. «Jerry, buenos días. Soy Roxanne Sterling». «Roxanne, hacía siglos que no sabía nada de ti. ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda. ¿Recuerdas el caso de fraude inmobiliario cuando te saqué de la historia del DNI falso? Claro que me acuerdo. Todavía siento que te debo una. Es hora de devolverte el favor. Necesito reunir información sobre una persona, todos los detalles posibles, incluyendo antecedentes, finanzas, conexiones. ¿Quién es la persona de interés?» «Meredith Holbrook. Trabaja como gerente en la cadena de gimnasios Fitzgerald Elite. Dame un par de días. ¿Qué estamos buscando exactamente?» «Todo, Jerry. Cualquier inconsistencia, rareza, puntos oscuros en el trasfondo, especialmente interesados en la parte financiera». Mientras el detective recababa información, Roxanne decidió investigar por su cuenta. Se apuntó a una sesión de prueba en un club de Brooklyn. En el vestuario, habló con la recepcionista, una joven llamada Ashley. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Roxanne con indiferencia. «2 año. Me encanta nuestro ambiente, aunque últimamente han cambiado muchas cosas». «¿A qué te refieres?». «Bueno, la señorita Holbrook, para empezar, llegó como simple entrenadora, y 6 meses después ya está en la oficina central. Menudo ascenso. ¿Chica capaz?». Ashley miró a su alrededor y bajó la voz. «Sabes, ha habido muchas cosas raras, especialmente la historia con la señora Benson, una clienta habitual nuestra, una señora mayor, muy adinerada. Meredith se convirtió en su entrenadora personal, y de repente, la señora Benson firmó unos documentos de inversión. Una gran suma de dinero desapareció, y Meredith consiguió un ascenso. 2 días después, Jerry llamó. «Tengo los primeros resultados. Su verdadero nombre es Meredith Ann Sutton, originaria de Des Moines, Iowa. El padre estuvo en la cárcel por fraude menor, la madre trabajaba de camarera. 3 antecedentes de adolescente por robar en tiendas. Cambió su nombre después de los 18 y se mudó a California. ¿Algo más?». «Algo. Trabajé en varios gimnasios de Los Ángeles. Nunca me quedé en ningún sitio más de 1 año. Hubo quejas de los clientes, pero todas silenciadas. Y lo interesante es que frecuenta un club de póker clandestino en Manhattan. Grandes apuestas, conocidos dudosos». Roxanne anotó cada palabra. «Síguela, especialmente sus reuniones fuera del trabajo». El siguiente paso era reunirse con el antiguo director financiero de la cadena, Michael Ramírez. Había dimitido hacía 3 meses en extrañas circunstancias. «¿Por qué se marchó, señor Ramírez?». El hombre golpeó nerviosamente el escritorio con los dedos. «Noté irregularidades en los registros financieros, contratos extraños, cuotas de afiliación fraudulentas. Era un plan inteligente, técnicamente legal, pero esencialmente evasión fiscal». «¿Se lo comunicó a la dirección?». «Lo intenté, pero después de que la señorita Holbrook entró, muchas decisiones empezaron a tomarse. Informalmente, dejaron de escucharme». Esa noche, en su habitación de hotel, Roxanne expuso el material que había reunido. La historia empezaba a tomar forma. Una ambiciosa aventurera con un pasado oscuro, tramas documentales, transacciones financieras sospechosas. Sacó su teléfono. «Jerry,
Necesito un dossier completo. Todas las cuentas bancarias, todos los contactos, todos los lugares que visita. Y lo más importante, el patrón de sus transacciones financieras. Va a ser caro, Roxanne. El dinero no es un problema. Tengo suficientes ahorros personales. Recostada en su silla, Roxanne repasó las notas. 20 años como abogada de empresa le habían enseñado una cosa. Una bonita fachada a menudo escondía unos cimientos podridos, y ella iba a excavar hasta el fondo. Cogió un bolígrafo y empezó a trazar sus próximos pasos. Era hora de reunirse con Hacienda y otros organismos reguladores. Mientras tanto, dejemos que Meredith disfrute de su victoria. Ella no tiene ni idea de la tormenta que se avecina. No fue difícil encontrar a la señora Benson. La anciana vivía en una lujosa mansión del Upper East Side. Roxanne llamó al timbre con un ramo de las flores favoritas de Ethan, lirios blancos. Abrió la puerta una anciana ama de llaves. ¿Qué puedo hacer por usted? Me gustaría hablar con la señora Benson. Dígale que se trata del Fitzgerald Elite Fitness Club. La recibió en el salón, amueblado con muebles antiguos. Una elegante mujer de pelo gris de unos 70 años. S.R.A. Benson, soy Roxanne Sterling, abogada corporativa. Estoy investigando posibles irregularidades en el club. Ah, ese club. La mujer arrugó la nariz. No me lo recuerdes. Especialmente a esa señorita Holbrook. Dime, ¿qué pasó? Comenzó tan inocentemente, se convirtió en mi entrenadora personal. Tan dulce, tan atenta. Siempre se tomaba el tiempo para escuchar a una anciana. Y entonces empezó a hablarme de esta increíble oportunidad de invertir en la ampliación del club. Prometió un 30% de interés. ¿Cuánto invertiste? $500,000. Todos mis ahorros. La señora Benson se secó los ojos con un pañuelo. Cuando intenté pedirle cuentas sobre el uso de los fondos, empezó a evitarme. Luego se trasladó a la oficina principal. Después de la reunión, Roxanne condujo hasta Brooklyn. Sarah James, la antigua administradora del club, trabajaba allí. Se reunieron en una pequeña cafetería. Intenté alertar a la dirección. Sarah hizo girar su taza con nerviosismo. Noté rarezas en el papeleo. Los clientes pagaban las cuotas de afiliación en efectivo, pero no todas las cantidades pasaban por la caja registradora oficial. Meredith lo atribuyó a un nuevo sistema de descuentos. ¿Por qué te despidieron? Oficialmente por llegar tarde. En realidad, pedía demasiado. Jerry llamó por la tarde. Tengo algunos hallazgos interesantes. Su Meredith es un cazador de ricos profesional. Ha estado involucrada con 3 dueños de negocios en California en los últimos 5 años. Las historias son todas similares. Un romance, luego problemas en la empresa, misteriosas pérdidas financieras. ¿Tienes el papeleo? Lo envié por correo. Una cosa más. Se reúne regularmente con un hombre llamado Víctor Reyes. Lo investigué. Estafador profesional, especializado en falsificación de documentos. Roxanne abrió su portátil y se sumergió en el estudio de los archivos. La historia de Los Ángeles. Aventura con el propietario de una cadena de restaurantes. Desaparición de una gran suma de dinero y quiebra de la empresa. San Diego. Un plan similar con una empresa inmobiliaria. Al día siguiente conoció a Tom Harris, antiguo contable de uno de los clubes. El plan era muy elaborado, explicó. Parte de las cuotas de los socios se retenían en una cuenta separada, oficialmente para promociones especiales y programas de fidelización. Pero el dinero desaparecía. ¿Cuánto podría haber pasado por este esquema? Calculo que unos 2 millones en los últimos 6 meses. Roxanne recopiló metódicamente documentos, extractos de cuentas, copias de contratos, declaraciones de testigos. Meredith estaba usando un patrón probado. Primero encandilaba al dueño del negocio, luego le presentaba sus métodos de trabajo, al tiempo que retiraba dinero a través de cuentas falsas. Hay más, informó Jerry. Encontré un antiguo cliente de Los Ángeles, James Porter, dispuesto a declarar sobre cómo le estafó $300,000 con el pretexto de invertir en un programa de fitness. Esa noche, Roxanne sistematizó el material que había reunido. Ahora tenía pruebas de al menos 3 episodios de fraude, declaraciones de testigos, documentos de transacciones financieras sospechosas. Sacó una foto de Meredith del evento corporativo. Una mujer guapa y segura de sí misma, con una sonrisa de tiburón. La típica depredadora con ropa de diseño.
Cometiste un grave error, murmuró Roxanne. Pensaste que podrías llevar a cabo tu plan en mi casa. Había suficiente material para ir a la policía. Pero Roxanne se dio cuenta de que eso sería demasiado fácil. No, ella quería más que eso. Quería que Meredith y Ethan se dieran cuenta de que su juego no solo estaba perdido, sino que ni siquiera había empezado. Cogió el teléfono y marcó el número de su viejo conocido de Hacienda. «Steve, ¿recuerdas que dijiste que estabas buscando un gran caso para tu departamento? Tengo algo interesante». El plan empezaba a tomar forma. Ahora solo era cuestión de esperar a que llegara el momento oportuno. Y ese momento estaba cerca. En su habitación de hotel, Roxanne preparó metódicamente el primer golpe. Abriendo el nuevo portátil que había comprado con dinero en efectivo, creó una cuenta de correo electrónico anónima a través de un servidor seguro. Cada paso estaba bien pensado, ningún rastro, ningún vínculo con ella personalmente. «Estimados clientes de la cadena de gimnasios Fitzgerald Delight», comenzaba la carta. «Con el fin de proteger sus intereses, nos vemos en la necesidad de informarles de graves irregularidades en el funcionamiento del club». Roxanne adjuntó a la carta documentos cuidadosamente seleccionados, copias de contratos con signos de falsificación, testimonios de antiguos empleados, un historial de fraudes en las cuotas de los socios. El caso de la CRA. Benson era un foco de atención especial. La historia de una anciana que había perdido los ahorros de toda su vida estaba destinada a resonar. A las 10 de la mañana, 50 de los mayores clientes de la red habían recibido la carta. Al mediodía se había desatado el caos. «¿Qué está pasando? Toda la oficina está patas arriba», informó Catherine, que trabajaba en el edificio contiguo al club. «Los clientes llaman sin parar, exigiendo explicaciones». Roxanne vigilaba la entrada principal de la oficina desde la cafetería de enfrente. Meredith apareció sobre las 2, despeinada, sin su brillo habitual. Ethan se apresuró a seguirla, con una expresión de pánico en el rostro. «Los Anderson se echan atrás en su contrato de 1 año», volvió a escribir Catherine. «Acaban de recibir una carta de los abogados de Blue Star exigiendo una auditoría independiente». A última hora de la tarde, la situación se había agravado. Meredith convocó una reunión de personal de urgencia para intentar calmar a los empleados. Pero sus afirmaciones sobre calumnias de la competencia sonaban poco convincentes ante el telón de fondo de documentos concretos. «Ethan se encerró en su despacho», informó Jerry, que vigilaba la oficina. «Tiene un aspecto pésimo, y su novia va de un lado a otro, de un piso a otro, intentando que todo el mundo esté tranquilo. Pero solo parece empeorar la situación». Roxanne abrió el correo. Docenas de cartas de clientes ansiosos. Algunos exigían reembolsos inmediatos. Otros amenazaban con emprender acciones legales. Los abogados de las 3 grandes empresas que tenían contratos de servicios con empleados estaban especialmente activos. Al final del día, llegó un mensaje de un empleado anónimo del club. Meredith cogió una rabieta en el despacho de Ethan. Gritó que era un complot de la competencia, que intentaban desprestigiarla. Era la primera vez que él no la apoyaba. Por la noche, Jerry envió fotos de Meredith saliendo sola de la oficina, sin la escolta habitual de Ethan, subiendo a un taxi en lugar del coche de la empresa. «Primer golpe», observó Roxanne satisfecha. A la mañana siguiente, New York Business publicó un artículo sobre un posible fraude en una conocida cadena de gimnasios. El teléfono de Ethan estaba apagado. Meredith llegó 2 horas tarde al trabajo. «Se pelearon», informó Catherine. «Le oí gritar en su despacho sobre el montaje y los riesgos para la reputación. Ella intentó justificarse, pero parecía poco convincente. Al anochecer del segundo día, las acciones de la empresa habían caído un 15%. 3 grandes empresas anunciaron la suspensión de sus contratos a la espera de una aclaración». Roxanne observaba el caos con tranquila confianza. El primer golpe había logrado su objetivo. La inmaculada fachada empezaba a resquebrajarse. Ahora había que preparar la siguiente etapa. Jerry sigue sus movimientos durante los próximos días, especialmente interesado en las reuniones de Meredith fuera de la oficina. «Ya estoy trabajando en ello. Por cierto, ella hizo un gran retiro de efectivo esta mañana». «¿Preparando rutas de escape?», Roxanne murmuró. «Bueno, déjala, es un comienzo». Abrió un nuevo archivo y empezó a redactar la siguiente carta. Ahora que la primera oleada de pánico había pasado, era necesario un golpe más certero. Y ella tenía el material perfecto para ello. Después de todo,
Lo peor que le puede pasar a un estafador es perder la confianza. Y la confianza es notoriamente fácil de romper y casi imposible de reconstruir, especialmente cuando el golpe viene de dentro, de alguien que conoce todas las debilidades. Al final de la semana, la situación en Fitzgerald Elite había alcanzado un punto álgido. Los clientes cancelaban contratos en masa y las acciones de la empresa seguían cayendo. Jerry informaba a Roxanne de todos los movimientos de Meredith y Ethan. «Ya no se visitan», informó el detective. «Hoy ha vuelto a llegar tarde al trabajo. Parece agotada». El pánico reinaba en la oficina. Meredith, que había perdido su brillo habitual, corría de un piso a otro, tratando de mantener la situación bajo control. Después de comer, tuvo un ataque de nervios en público. Le gritó a una joven recepcionista en pleno vestíbulo. «¡Eres idiota! Te pedí que no me pusieras en contacto con esos imbéciles de Golden Fitness. Nos están robando clientes». Ethan se encerró en su despacho, intentando salvar lo que aún se podía salvar. Llamando a antiguos socios, reuniéndose con abogados. Esa noche, Roxanne lo vio en el bar del hotel. Estaba sentado solo, perdido y envejecido. «Discutieron en el despacho», escribió Catherine. «Ella exigió más dinero para las relaciones públicas de crisis. Él se negó. Ella se asustó y salió dando un portazo». Roxanne continuó metódicamente su trabajo. Llamadas anónimas a Hacienda. Comprueba las últimas declaraciones trimestrales de Fitzgerald Elite. Cartas a los competidores. Su mayor rival está al borde del colapso. Ahora es el momento de actuar. Por la noche, Jerry envió una cinta de audio. Otra pelea de amantes en el coche de Ethan. «Prometiste que lo tenías bajo control», Ethan gritó. «Estoy haciendo todo lo que puedo. Esto es una conspiración contra nosotros». «¿Contra nosotros? ¿O contra vosotros? ¿Cómo sabían lo de la SRA, Benson? ¿Me está acusando? No sé qué pensar. La empresa se está desmoronando». Al día siguiente, Meredith no se presentó en la oficina. Llamó, alegando una migraña. Ethan pasó 3 horas con los auditores tratando de explicar las discrepancias en el papeleo. «Ella retiró otros 40,000 en efectivo», informó Jerry, y se reunió con un tipo turbio en un café de las afueras. Roxanne sonrió. Las ratas empezaban a abandonar el barco. Por la noche, volvió a ver a Ethan en el bar del hotel. Esta vez no estaba solo. Intentaba calmar a Meredith, pero estaba claro que la conversación no iba bien. «Cariño, podemos manejarlo. ¿Podemos con esto? ¿Has visto las cotizaciones? Las acciones están bajando. Encontraremos una salida». «¿Cuál es la salida? ¿Venderlo todo antes de que sea demasiado tarde?» «¿De qué estás hablando? Este es el trabajo de mi vida». «Exactamente tu vida. ¿Y qué gano yo?» Roxanne observaba la escena desde la esquina más alejada del bar. Las otrora apasionadas amantes se habían convertido en molestas compañeras de infortunio. Meredith ya no le hacía ojitos. Ethan no intentaba abrazarla. Al final de la semana, se supo que los 3 mejores entrenadores se habían ido a la competencia. Los clientes seguían rompiendo contratos. En la oficina, corría el rumor de una inminente visita de Hacienda. «Ya no duermen juntos», informó Jerry. «Ella ha vuelto a su antiguo piso». Roxanne abrió su portátil. Era el momento del siguiente golpe. Aún tenía ases en la manga. Documentos sobre las estafas anteriores de Meredith, pruebas de sus maquinaciones en otras ciudades. «Lo bonito es bonito», murmuró mientras empezaba a escribir una nueva carta de denuncia. «Veamos cómo manejas el próximo desafío. Después de todo, no hay nada peor para una relación que los problemas compartidos, sobre todo cuando uno de los miembros de la pareja empieza a sospechar que el otro le ha traicionado». Y Roxanne lo sabía. La sospecha corroe el amor más rápido que cualquier veneno. «Sterling Company», rezaba el nuevo cartel en la puerta de la oficina en el centro de Manhattan. Roxanne observó meticulosamente la habitación, el lugar perfecto para la siguiente fase de la operación. La empresa, registrada como sociedad instrumental, iba a ser el vehículo para comprar las acciones de Fitzgerald Elite. «El papeleo está listo», le informó su viejo conocido, el abogado corporativo Alan Prescott. «La empresa está limpia, sin vínculos contigo. Puedes empezar a trabajar». La primera reunión de Roxanne fue con Michael Donovan, propietario de la mayor cadena de gimnasios de la competencia. «Señor Donovan, seamos francos», Roxanne le puso delante una carpeta de expedientes.
Fitzgerald está al borde del colapso. Sus acciones se desploman, los clientes se marchan. Ahora es el momento perfecto para una adquisición. ¿Por qué te interesa? Donovan escudriñó los papeles. Mi empresa representa a un grupo de inversores. Estamos dispuestos a comprar acciones, pero necesitamos un socio operativo fuerte. Tras 2 horas de negociación, llegaron a un acuerdo. Donovan aportaría su experiencia en gestión. Sterling Companies se encargaría de la compra de acciones. Los 15 días siguientes se convirtieron en una vorágine de reuniones y negociaciones. Roxanne se reunió metódicamente con los accionistas minoritarios, ofreciéndoles comprar sus acciones a un precio superior al del mercado. La demanda de acciones está aumentando, informó el agente de bolsa. Alguien está preparando claramente una OPA hostil. El pánico reinó en la oficina de Fitzgerald Elite. Ethan convocó una reunión de urgencia del Consejo de Administración. Meredith, que había perdido su antigua confianza, exigió una acción decisiva. Necesitamos reescribir los activos inmediatamente. Su voz sonó con tensión. Antes de que sea demasiado tarde. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ethan con cansancio. Pásame parte de las acciones. Puedo ayudar a salvar el negocio. ¿Te has vuelto loco? Ahora no es el momento. ¿Cuándo? Si no ahora. Lo arriesgo todo por ti. Roxanne recibió de Jerry una grabación de esta conversación y sonrió satisfecha. Meredith empezaba a entrar en pánico, mostrando su verdadera cara. Mientras tanto, la empresa Sterling seguía actuando. Fuentes anónimas filtraron información a la prensa sobre problemas en los clubes. Los periodistas escribieron sobre el descontento de los clientes, sobre despidos masivos de personal, sobre posibles fraudes financieros. Las acciones han bajado otro 20%, informó el broker. Los grandes accionistas están empezando a deshacerse de los títulos. Roxanne compró metódicamente todo lo que salía al mercado, a través de empresas fantasma, de terceros, en paraísos fiscales. A finales de mes, tenía casi el 30% de las acciones bajo su control. El viernes por la noche, Jerry llamó. Meredith está histérica. Exige que Ethan le ceda los bienes inmuebles y parte del negocio. Amenaza con irse a un competidor. ¿Entendiste? Claro, la calidad es excelente. Roxanne encendió la grabación. La voz de Meredith sonaba estridente. Prometiste que seríamos socios, que todo sería justo. Ahora no es el momento. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo se va a derrumbar? No voy a hundirme contigo. ¿De qué estás hablando? De pensar en el futuro. Reescribe tus activos antes de que sea demasiado tarde. Ethan se quedó en silencio. Por lo que parecía, se estaba sirviendo una copa. Has cambiado, pronunció por fin. ¿A dónde se fue aquella chica que hablaba de amor? ¿Y tú? ¿Dónde está el hombre que me prometió el mundo entero? Roxanne apagó la cinta. El plan estaba funcionando a la perfección. El miedo a perder su negocio estaba obligando a Meredith a mostrar su verdadera cara. ¿Y Ethan? Ethan estaba empezando a tener una epifanía. El lunes, Sterling Company anunció que había adquirido una gran participación en Fitzgerald Elite. La noticia desató una nueva ola de pánico en el mercado. Estamos dispuestos a mantener un diálogo constructivo con la dirección, declaró a la prensa una portavoz de Sterling Companies. Pero creemos que es necesaria una auditoría completa y un cambio en la dirección. Por la noche, Jerry envió nuevas fotos. Meredith saliendo del banco con una abultada bolsa, subiendo a un taxi. Más fotos de ella encontrándose con un hombre en un café, entregándole un sobre. Las ratas están abandonando el barco, murmuró Roxanne mirando las fotos. Al día siguiente concertó otra cita con Donovan. Es hora de pasar a la fase final, le dijo, tendiéndole una carpeta con documentos. Controlamos suficientes acciones para convocar una junta extraordinaria de accionistas. ¿Estás seguro de que es el momento adecuado? Más que seguro. Sobre todo con esto, colocó sobre la mesa un pendrive con las conversaciones grabadas de Meredith. Roxanne se reclinó en su silla, contemplando Manhattan de noche. La mano invisible del mercado. ¡Qué ironía! Ethan siempre había creído en el libre mercado, en la competencia leal, pues que sintiera los beneficios de esa libertad. Y Meredith. Meredith está cavando su propio agujero, exigiendo una participación en un negocio en quiebra. Es solo cuestión de tiempo antes de que aleje a Ethan con su avaricia. Prepara el papeleo para la junta de accionistas, le dijo a Alan. Es hora de demostrar nuestra fuerza.
El juego estaba entrando en su fase final, y Roxanne sabía exactamente quién saldría victorioso. Roxanne había pasado una noche en vela preparando los papeles para su publicación. Seleccionó cuidadosamente cada documento: extractos bancarios, contratos con signos de falsificación, cartas de clientes descontentos. Creó una cuenta anónima en un popular foro de negocios. «Aquí llega tu mejor momento, cariño», murmuró mientras subía el primer lote de documentos. El fraude de las cuotas de afiliación era especialmente impresionante. Doble contabilidad, pagos en efectivo no registrados, reembolsos ficticios. A las 9 de la mañana, el material ya aparecía en Internet. A las 10 ya los recogían los primeros blogueros económicos. Al mediodía, se había desatado una auténtica tormenta. «Estamos teniendo un colapso», escribió Catherine. «Ethan está furioso. Exige averiguar quién filtró los documentos». La oficina principal era un caos. Los empleados se reunían en grupos, cuchicheando por los rincones. Nadie trabajaba. Todos discutían sobre la filtración y sus implicaciones. «¿Estos documentos son reales?». La joven contable jugueteaba nerviosamente con el borde de su blusa. «Parece que sí. Siempre he sospechado que algo fallaba en la contabilidad. Dicen que Hacienda está en camino». Meredith se paseaba entre las plantas, tratando de tranquilizar al personal, pero sus afirmaciones sonaban poco convincentes, sobre todo ante el telón de fondo de cifras y hechos concretos. «Todo está bajo control. Esto es una provocación de la competencia». Su voz se quebró en un chillido. Ethan se encerró en el despacho con los abogados. Una hora más tarde, los auditores se unieron a ellos. Otra hora después, llegó un representante de Hacienda. «Meredith está como loca», informó Jerry. «Intentó entrar a ver a Ethan, pero no la recibió. Le gritó a la recepcionista». A última hora de la tarde, la situación se había agravado. En la prensa económica, se hablaba mucho del escándalo. Las acciones se desplomaron otro 30%. «¿De dónde ha salido esta información?». Ethan se cernió sobre la mesa del director financiero. «¿Quién tendría acceso a los registros internos?». «No lo sé. Varias personas tenían acceso». «¿Quién exactamente?». «Tú, Meredith, contabilidad». Roxanne recibió una grabación de esta conversación y asintió satisfactoriamente. La semilla de la sospecha había sido sembrada. Al día siguiente se puso en contacto anónimamente con un periodista del Wall Street Journal. «Tengo información adicional sobre la situación en Fitzgerald Delight. De especial interés son las operaciones de los últimos 6 meses». El artículo fue demoledor. El periodista relacionaba el fraude con la llegada de un nuevo alto directivo, una joven ambiciosa con un pasado dudoso. «¿Qué les has contado?». Ethan irrumpió en el despacho de Meredith. «¿Por qué todo te apunta a ti?». «Yo no he hecho nada. Es una conspiración. Me están tendiendo una trampa». «¿Por quién? ¿Quién se beneficia?». Roxanne escuchó la cinta de su discusión y sonrió. El plan estaba funcionando a la perfección. Sospechas, desconfianza, miedo a exponerse. Las emociones destruían las relaciones con más eficacia que cualquier documento. Al final de la semana, 3 altos directivos habían dimitido. Los clientes cancelaron contratos en masa. Los proveedores exigían pagos por adelantado. Meredith retiró una gran cantidad de dinero de la cuenta, informó Jerry. «Parece que está preparando una vía de escape». «Déjala», respondió Roxanne. «Pronto va a necesitar ese dinero». Abrió su portátil y empezó a preparar un nuevo lote de documentos. Esta vez, pruebas de estafas anteriores de Meredith en otras ciudades. Un rastro de papel. Es lo que siempre arruina a los estafadores más astutos, especialmente cuando el papeleo cae en las manos adecuadas. Y Roxanne tenía manos muy capaces y una memoria muy larga. A las 9 de la mañana del lunes, 4 inspectores de Hacienda entraron en el despacho de Fitzgerald Delight, sin previo aviso, sin posibilidad de prepararse. La jefa de contabilidad, Martha Simmons, casi se desmaya al ver sus identificaciones. «Auditoría programada», anunció secamente el inspector jefe. «Necesitaremos todos los registros financieros del último año». El pánico se apoderó del departamento de contabilidad. El personal subalterno rebuscaba frenéticamente en las carpetas, intentando poner orden. Martha se encerró en su despacho, revisando frenéticamente los informes. «Necesito una explicación». Le temblaban las manos al marcar el número de Meredith. «¿Qué hacer con esas cuentas especiales?». «No digas nada, cállate».
la interrumpió Meredith. Yo me encargo. Ethan se paseaba por la oficina, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Llevaba 20 años construyendo este negocio. Cada contrato, cada club, cada pequeño detalle, todo había sido pensado y calibrado. ¿Cómo podía dejar que todo se viniera abajo? Señor, los inspectores han encontrado discrepancias en los informes de caja. Se asomó la secretaria al despacho. ¿Quieren hablar con usted? Asintió con la cabeza, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Retazos de conversaciones con Meredith sobre el nuevo sistema de contabilidad, sobre programas especiales para clientes, le rondaban por la cabeza. ¿Por qué no lo había comprobado todo personalmente entonces? Mientras tanto, Meredith estaba cubriendo activamente sus huellas. Llamó a un mensajero y envió algunos archivos a un destino desconocido. Luego, tuvo una larga conversación telefónica con alguien que llamaba especialista en seguridad informática. Borra todo, ¿entiendes? Todo rastro, para que nadie pueda recuperarlo. Por la noche, los inspectores habían descubierto las primeras irregularidades graves. Dinero en efectivo no declarado. Casi $300,000 en los últimos 3 meses. Reembolsos ficticios de cuotas de socios. Firmas falsificadas en los contratos. Señor Fitzgerald, ¿comprende la gravedad de la situación? El inspector jefe golpeó su bolígrafo sobre el escritorio. Ya no se trata solo de errores de información. Ethan asintió en silencio. Un pensamiento latía en su cabeza. ¿Cómo podía estar tan ciego? Meredith. Le había confiado todo. Le había dejado llevar las finanzas. Renunció a viejos empleados que habían intentado advertirle. Están interrogando a todos uno por uno, informó Catherine. Marta lleva 2 horas sentada con los inspectores. Dicen que les contó todo sobre el programa especial de Meredith. Meredith se encerró en su despacho con su portátil. Un par de horas más tarde, no había ni rastro de su antigua confianza. Despeinada, con el rímel corrido, intentaba llamar a algunas personas. Tienes que ayudarme, pagaré el doble. A finales de semana llegaron los primeros resultados de la auditoría. Una multa de $2 millones. Y eso era solo el principio. Los inspectores prometieron volver con una inspección más detallada. «Esto es culpa tuya», gritó Ethan al teléfono. «Prometiste que todo era legal. ¿Yo? Firmaste todo el papeleo. Porque te creí». Roxanne escuchó la cinta en la habitación del hotel. Todo iba según lo previsto. Miedo a la exposición, recriminaciones mutuas, pánico, la receta perfecta para la destrucción de una relación. Abrió su portátil y empezó a preparar su siguiente golpe. Después de todo, la auditoría fiscal era solo el principio. Aún tenía más ases en la manga, de momento, que se destruyeran solos. El miedo y la paranoia eran los mejores ayudantes para su plan de venganza. Roxanne estaba revisando otro de los informes de Jerry en su habitación de hotel. La tormenta que había creado iba ganando fuerza, destruyendo no solo el negocio, sino también la relación de los amantes. «Gran escándalo en la oficina», escribió el detective. Meredith exigió una reescritura urgente de algunos de los activos para ella. Ethan se negó. Ella hizo un berrinche. El mensaje iba acompañado de una grabación de audio. «Prometiste que éramos socios». La voz de Meredith se desvaneció en un chillido. «Que todo sería igual. Ahora no es el momento». «¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo se lleva todo? Me arriesgué por ti, me arriesgué. ¿Y ahora me abandonas?» Nadie te abandona, pero exigir acciones en medio de una crisis. Ahora es el momento de hacerlo, antes de que sea demasiado tarde. ¿O crees que no sé nada de tus cuentas secretas? ¿Offshore? Roxanne sonrió. Meredith actuaba como era de esperar. Acorralada, empezaba a amenazar. Típico comportamiento de estafadora. Encanto primero, chantaje después. El siguiente informe llegó por la noche. Ethan se emborrachó en el bar del hotel e intentó llamar a sus antiguos socios. Nadie quería hablar con él. El riesgo para su reputación era demasiado alto. «Has cambiado», le dijo a Meredith al día siguiente. «¿A dónde se fue aquella chica tan simpática que hablaba de amor? ¿Y tú? ¿Dónde está aquel empresario de éxito que me prometió el mundo? Ahora solo eres un perdedor con deudas». Roxanne escuchaba sus discusiones con fría satisfacción. Cada disputa, cada palabra airada destrozaba la imagen perfecta que habían creado. La realidad resultó ser fea. Una mujer corrupta y un hombre ciego de pasión. «Lo contaré todo», Meredith gritó.
sobre todos tus chanchullos, tu evasión de impuestos, sobre el soborno a funcionarios. ¿Estás loca? Estas son tus maquinaciones. Pruébalo, tengo documentos con tu firma. Roxanne registró metódicamente cada amenaza, cada confesión. Todo sería útil más tarde, cuando llegara el momento de asestar el golpe final. Ethan empezó a beber. Se pasaba todas las noches en el bar del hotel, mirando al vacío y pidiendo un whisky tras otro. A veces Meredith se unía a él, discutían por algo y luego se marchaba llorando. Está destrozado, escribió Catherine. Hoy se ha perdido una importante reunión de inversores. Se sentó en su despacho con una botella. Roxanne recordaba a un Ethan diferente, confiado, ambicioso, lleno de planes. Un hombre que había construido un negocio exitoso desde cero, que una vez la había conquistado con su energía y carisma. Ahora lo veía convertirse en una patética sombra de sí mismo. Y sintió una extraña sensación, no de regodeo, no. Más bien, satisfacción de que se hiciera justicia. Está empezando a ver las cosas, escribió en su diario. Ve el verdadero rostro de su amada. Lástima que sea demasiado tarde. Meredith también estaba cambiando. Se había ido el brillo de la exitosa mujer de negocios, la máscara de la amante cariñosa. Su verdadera cara se mostraba, codiciosa, calculadora, dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. O me entregas los bienes o voy a la policía. Su ultimátum final sonó en la oficina vacía a altas horas de la noche. No vas a hacer eso. Eres cómplice después de los hechos. ¿Tú crees? Tengo pruebas de que actué por orden tuya, bajo coacción, intimidado. Roxanne escuchó la cinta varias veces. Cada palabra, cada entonación decía una cosa. Las ratas empezaban a roerse. Es curioso, pensó mirando la ciudad de noche. Ni siquiera se dan cuenta de que su relación estaba condenada desde el principio. La pasión construida sobre la traición siempre acaba en traición. Al día siguiente, Jerry informó. Meredith había retirado una gran suma de su cuenta y estaba reunida con algún abogado, preparando la forma de echarse atrás. Déjala, pensó Roxanne. Pronto va a necesitar ese dinero. Y también un buen abogado. Abrió su portátil y empezó a preparar nuevos documentos. La historia estaba llegando a su clímax, y ella quería que el final fuera especialmente espectacular. Al fin y al cabo, la venganza era un plato que se servía frío, y ya había pasado bastante tiempo dejando que se enfriara hasta alcanzar la temperatura adecuada. Me pregunto, reflexionó, ¿se da cuenta Ethan de que las cosas podrían haber sido diferentes? ¿Que no fue tanto su pasión por la joven lo que le arruinó, sino su propia ceguera y codicia? Pero ya no importaba. El mecanismo se había puesto en marcha, y ni la pasión, ni el dinero, ni las amenazas podrían detenerlo. Y Roxanne se limitó a ver cómo se derrumbaba el castillo de naipes que habían construido a base de mentiras y traiciones. Al final, la justicia siempre prevalece. A veces solo necesita un poco de ayuda. El encuentro con Jerry en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad empezó de repente. ¿Recuerdas cuando me pediste que investigara todas las conexiones de Meredith? El detective colocó una gruesa carpeta sobre la mesa. Encontramos algo interesante, muy interesante. Roxanne abrió la carpeta y se quedó helada. En las fotos de hacía 2 años, Meredith tenía un aspecto diferente. Más sencilla, sin maquillaje, con un bebé en brazos. Había un hombre a su lado, alto, rubio, con ropa de trabajo. ¿Quién es? Brian Sutton, su marido legal. Vive en Portland con su hijo Jake, de 5 años. Trabaja en la construcción. ¿Por qué esta información solo sale a la luz ahora? Jerry sorbió su café. Ella ha estado cubriendo bien sus huellas, cambió su nombre, usó identificaciones falsas. Pero lo principal es que estábamos buscando en el lugar equivocado. Buscábamos en California cuando deberíamos haber estado indagando en Oregón. Roxanne examinó los documentos. Un certificado de matrimonio fechado 6 años antes. El certificado de nacimiento de un niño. Declaraciones de la renta conjuntas. ¿No está divorciada? Oficialmente no. Es más, ella vuela a Portland una vez al mes. La última vez que estuvo allí fue hace una semana. Roxanne se reclinó en su silla, comprendiendo la información. El panorama era cada vez más interesante. Póngase en contacto con su marido, dijo finalmente. Pero con cuidado. Tenemos que averiguar lo que sabe. Durante los 3 días siguientes, Jerry mantuvo la vigilancia en Portland. Meredith se apareció por allí.
Aparcó el coche de alquiler en la puerta de una modesta casa a las afueras de la ciudad. Está pasando el fin de semana con ellos, informó el detective. Juega con su hijo, prepara la cena, como una esposa y madre normal. ¿Y el marido? No parece saber nada de su segunda vida. Cree que trabaja como consejera y viaja mucho por negocios. Roxanne empezó a armar el rompecabezas. Meredith estaba jugando un doble juego. En Nueva York, es una empresaria de éxito, la amante de un hombre rico. En Portland, una simple esposa de un trabajador de la construcción, una madre cariñosa. ¿Cómo explica el origen del dinero? Le dice a su marido que se gana bien la vida consultando. A él no parece importarle mucho. Se alegra de poder pasar más tiempo con su hijo. Roxanne decidió pasar a la acción. Llamó por teléfono a Brian Sutton, identificándose como empleada de Hacienda. Señor Sutton, estamos realizando una auditoría de las actividades de su esposa. Meredith, ¿hay algún problema con sus impuestos? Dígame, ¿sabe exactamente qué hace su mujer en Nueva York? Una pausa. Es consultora, ayuda a las empresas a hacer crecer sus negocios. ¿Conoce una empresa llamada Fitzgerald Elite? No. ¿Deberías? Roxanne recopiló información metódicamente. La historia de Meredith era aún más cínica de lo que parecía a primera vista. No era solo una estafadora, era una hábil manipuladora que había creado dos vidas paralelas. En Nueva York, nunca llevaba anillo de casada. Todas sus pertenencias en el piso de Ethan están cuidadosamente seleccionadas. Nada personal, nada que pudiera delatar la existencia de otra vida. Ella está viendo a una mujer, informó Jerry. Parece una contable privada. Le dio algo de papeleo. Sigue la pista. Necesito saber a dónde va el dinero. La investigación reveló que Meredith había creado un esquema complejo. Parte del dinero del fraude del club fue a cuentas en el extranjero. La otra parte se canalizaba a través de empresas fantasma a una cuenta de Portland como salario de consultor. Prepárense para atacar, le dijo Roxanne al detective. Necesitamos pruebas contundentes, fotos, documentos, transcripciones de conversaciones. Se imaginó la reacción de Ethan cuando descubriera la verdad. Descubrir que la mujer por la que había arruinado su matrimonio y arriesgado su negocio llevaba una doble vida. Tómate tu tiempo, advirtió a Jerry. Deja que tengan una pelea final primero. Deja que ella empiece a reclamar su parte de los bienes. Y luego, el plan era simple y elegante. Primero, una carta anónima a Ethan, con fotos del idilio familiar en Portland. Luego, una filtración a la prensa. Y finalmente, la visita de un marido enfadado a la oficina de Fitzgerald Elite. ¿Seguro que viene?, preguntó Jerry. Vendrá, sobre todo cuando descubra dónde han ido a parar sus ahorros, y que su mujer no es solo una consejera, sino una estafadora que robó millones. Roxanne abrió su portátil y empezó a recopilar un dossier. Había que presentar la historia de Meredith en todo su esplendor, con documentos, fotos, relatos de testigos presenciales. Curioso, pensó. Meredith ha trabajado tanto para crear la imagen de una empresaria de éxito que ha olvidado la simple verdad. Toda mentira se hace realidad algún día. Todo lo que quedaba era elegir el momento para atacar, y ese momento se acercaba. Meredith estaba cada vez más nerviosa, exigiendo garantías a Ethan, amenazando con desenmascararla. Déjala, decidió Roxanne. Que piense que tiene la situación bajo control. Hará que su caída sea aún más espectacular. Después de todo, la mejor venganza es cuando tus enemigos se destruyen a sí mismos. Todo lo que tenía que hacer era empujar ligeramente el péndulo en la dirección correcta. Se suponía que la recaudación de fondos anual de Fitzgerald Elite era un intento de salvar la reputación de la empresa. Ethan estaba llamando personalmente a clientes importantes, instándoles a asistir. Meredith se ocupaba de la organización, eligiendo flores y menús. Roxanne observaba los preparativos a través de sus informadores. Sabía que el castillo de naipes se derrumbaría esta noche. El vestíbulo del Hotel Ritz-Carlton brillaba con candelabros de cristal. Los camareros servían champán. Ethan, pálido y demacrado, pero intentando mantener las apariencias, saludaba a los invitados. Su mano derecha temblaba, delatando su tensión nerviosa. Meredith brillaba con un vestido de Versace. Solo un observador muy agudo se habría dado cuenta de que se frotaba nerviosamente el collar de perlas, su costumbre en momentos de estrés. Ya está aquí, susurró Jerry al teléfono. Acaba de registrarse. Brian Sutton, vestido con un sencillo traje de fin de semana, parecía fuera de lugar entre los lustrosos hombres de negocios.
pero su presencia formaba parte del plan de Roxanne. ¿Es ella? Su voz retumbó en la sala durante la pequeña charla de Meredith con los inversores. Meredith, o debería llamarla señorita Holbrook. Meredith se puso rígida antes de llevarse el vaso a los labios. Su rostro se puso blanco y sus dedos apretaron convulsivamente el tallo de cristal. Brian, ¿qué haces aquí? Vine a ver tu segunda vida. Jake te manda saludos, por cierto. Preguntó cuándo volvería mamá. El silencio flotaba en el pasillo. Ethan se volvió lentamente hacia Meredith. ¿De qué está hablando? No le hagas caso, está loco. No conozco a ese hombre. ¿No lo conoces? Brian sacó su teléfono. ¿Quién es este entonces, con nuestro hijo en brazos? Las fotos en la pantalla eran claras. Un picnic familiar, Navidad, el cumpleaños del bebé. Meredith, feliz y en casa, nada que ver con una glamurosa mujer de negocios. ¿Puedo explicarlo? Le temblaba la voz. ¿En serio? Ethan cogió el teléfono de Brian. Explícate, explica por qué mentiste. ¿Por qué ocultaste que estabas casado, que tenías un hijo? El vaso cayó de las manos de Meredith, haciéndose añicos en el suelo de mármol. Los fragmentos se hicieron añicos como fragmentos de sus mentiras cuidadosamente construidas. No lo entiendes. Lo hice por nosotros. Por el bien de Jake. Necesitaba el dinero. ¿Dinero? Brian sonrió amargamente. ¿Los mismos que robaste de mis ahorros? ¿O los que sacaste de los clubes? Los invitados empezaron a cuchichear. Alguien estaba grabando lo que ocurría en su teléfono. Meredith miró a su alrededor en busca de apoyo, pero solo encontró juicios y curiosidad. Ethan, por favor, te lo explicaré todo, en privado. ¿En privado? Retrocedió. ¿Cómo explicas 6 años de matrimonio, el bebé o el hecho de que hayas estado haciendo las mismas estafas en otras ciudades? Se le doblaron las rodillas. Se hundió en una silla y se corrió el rímel por las mejillas. Te quería de verdad, como me querías a mí. Brian se acercó. O a esos hombres de negocios de California. Ethan se puso blanco. ¿Qué? ¿No lo sabías? Es su truco característico. Seducir a un empresario, ganarse su confianza y luego estafarlo para siempre. Meredith se levantó de un salto, intentando correr hacia la salida, pero los guardias le cerraron el paso. 2 hombres de riguroso traje aparecieron en el vestíbulo. Meredith Ann Sutton, policía de Nueva York, queda detenida como sospechosa de fraude. Se tiró al suelo temblando de sollozos. Su caro vestido se arrugó y su maquillaje se esparció, convirtiendo la llamativa belleza en un espectáculo lamentable. Ethan se quedó allí, desolado, mirando a la mujer a la que lo había dado todo. Amor, confianza, negocios. Sus dedos se aflojaron automáticamente la corbata como si le estuviera estrangulando. Exijo una indemnización. La voz de Brian sonaba firme. Todo el dinero que robó, hasta el último céntimo. Los invitados abandonaron la habitación a toda prisa. Mañana todos los periódicos estarían llenos de titulares sobre el escándalo. La reputación de la élite Fitzgerald estaba arruinada para siempre. Roxanne vio el desenlace a través de las cámaras de seguridad de su suite. Vio cómo se desmoronaba la vida de la mujer que le había robado a su marido. Vio a Ethan darse cuenta de la profundidad de su caída. ¿Le pido un taxi, señor Fitzgerald?, preguntó el maitre. Ethan negó con la cabeza. Se dirigió hacia la barra, encorvado y envejecido 10 años en una noche. Se llevaron a Meredith esposada. Sus últimas palabras se ahogaron en sollozos. Solo quería una vida mejor. Brian se quedó de pie en medio de la sala vacía, aferrado a las fotos de su familia. Una familia que ahora solo existía en papel. Roxanne cerró el portátil. La hazaña estaba hecha. El castillo de naipes se había derrumbado, sepultando a todos sus ocupantes bajo los escombros. Al fin y al cabo, toda mentira tiene una fecha de caducidad. Y cuando caduca, la verdad irrumpe en la vida, barriendo todas las ilusiones. Tras su detención, Meredith fue llevada a comisaría. El procedimiento fue el habitual. Procesamiento, toma de huellas dactilares, una celda provisional hasta la mañana siguiente, cuando se celebraría la primera vista de prisión preventiva. Tiene derecho a hacer una llamada, le informó el agente de guardia. Meredith marcó un número desconocido, hablando en voz baja durante apenas 1 minuto. 2 horas más tarde llegó a la comisaría un abogado, un hombre corpulento con un traje caro. Mi cliente está listo para pagar la fianza.
Por la mañana, Meredith había desaparecido. Las cámaras de seguridad la grabaron entrando en un todoterreno negro con los cristales tintados. La matrícula resultó ser falsa. Ethan se enteró de su huida cuando llegó al piso que compartían. Habían abierto la caja fuerte y habían desaparecido objetos de valor, una colección de relojes, joyas y dinero en efectivo. Sobre la mesa había una nota. Lo siento, es lo mejor para todos. Se lo llevó todo. Sonaba su voz sin vida al teléfono con su abogado. Incluso los papeles de las cuentas en el extranjero. Roxanne estaba obteniendo información de sus fuentes. Ethan revoloteaba entre los bancos, intentando salvar lo que quedaba del negocio. Los acreedores exigían reembolsos, los inversores presentaban demandas. Señor Fitzgerald, sus cuentas han sido embargadas, informó secamente un empleado del banco. Investigación criminal. Los detectives estaban entrevistando a los empleados del club. Se iban descubriendo nuevos detalles de las maquinaciones, contratos falsificados, proveedores ficticios, transacciones bancarias ilegales. Ha pensado en todo, dijo el investigador. Preparó rutas de escape con antelación, documentos, dinero, pasaportes falsos. Roxanne preparó metódicamente el golpe final. La junta de accionistas estaba prevista para dentro de una semana. Ella tenía una participación mayoritaria y pruebas de todas las maquinaciones. Una llamada de Ethan la sorprendió por la noche. Roxy, sé que estás detrás de todo. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Quién si no podría haberlo calculado todo tan perfectamente? ¿Destruirme tan metódicamente? Te destruiste a ti mismo, Ethan. Yo solo ayudé a que la verdad saliera a la luz. La policía había puesto a Meredith en una cacería internacional, pero ambos sabían que encontrarla no sería fácil. Ella se había estado preparando para escapar durante mucho tiempo, convirtiendo su desaparición en una forma de arte. Y Ethan se quedó solo, con un negocio arruinado, deudas y fragmentos de su vida. Un hombre que lo perdió todo por su pasión por una mujer que resultó ser una estafadora profesional. Roxanne miró por la ventana de su hotel la ciudad de noche. La venganza estaba consumada. Solo quedaba darle los últimos retoques. La reunión estaba prevista en la sala de conferencias del bufete de Roxanne. Ethan llegó 10 minutos tarde, algo inusual en un hombre que siempre se había caracterizado por su puntualidad. Parecía envejecido y el traje le quedaba holgado. Siéntese. Roxanne le señaló una silla. Delante de ella había una pila de papeles. ¿Lo planeaste todo desde el principio? Se hundió pesadamente en la silla. No. Al principio solo quería averiguar qué estaba pasando. El plan vino después, cuando vi la magnitud de los del problema. Ethan se pasó una mano por la cara. Lo he estropeado todo, ¿verdad? Sí, pero no fuiste el único. Meredith resultó ser una estafadora profesional. Ya ha hecho tramas como esta antes. Roxanne abrió la primera carpeta. Aquí están los términos del divorcio. Me quedo con la casa en Westchester y la casa de verano. Tú te quedas con un piso en Manhattan. Me parece justo. Ahora los negocios. Sterling Company, que compró una participación mayoritaria, es mi empresa. Ethan asintió. Lo suponía. Solo tú podías llevar a cabo esa operación tan limpiamente. Tengo un plan para salvar la red, pero hay condiciones. Presentó los documentos. Planes de reestructuración, planes de pago de la deuda, una nueva estrategia de marketing. Seguirás siendo presidente emérito, pero la gestión real recaerá en mí. Todas las decisiones financieras pasarán únicamente por el Consejo de Administración. ¿Y mis deudas? La empresa las asumirá con la condición de que me transfieras la participación que te queda. Ethan estudió los papeles. Sus manos temblaban ligeramente. Roxy, tengo que decir, no lo hagas. No quiero oír una disculpa. No, escucha, fui un idiota ciego y narcisista. Dejé que una hermosa estafadora arruinara todo lo que habíamos pasado años construyendo. Roxanne se quedó en silencio, dejándole terminar. ¿Sabes qué es lo peor? Realmente creí que la amaba, y ella solo estaba interpretando su papel. Igual que con todas las víctimas anteriores. Ethan cogió un bolígrafo y empezó a firmar los documentos. En la última página, su mano se congeló. Estás salvando lo que yo intentaba destruir. ¿Por qué? Porque este negocio también es obra mía. Te ayudé a construirlo, ¿recuerdas? Al anochecer, todo el papeleo estaba firmado.
Roxanne ya había trazado un plan de acción, un nuevo equipo directivo, auditoría de todos los clubes, actualización de programas y equipos. ¿Y ahora qué?, preguntó Ethan en la puerta. Ahora te tomas unas vacaciones, unas largas vacaciones, y cuando vuelvas, trabajarás con nuevas normas. Asintió y salió. Roxanne se quedó sola en la sala de conferencias mirando la ciudad nocturna por la ventana. El círculo se había cerrado. No solo había recuperado el control del negocio, sino también su sentido de la justicia. La venganza estaba consumada, pero no trajo alegría. Solo la constatación de que a veces hay que derribar todo para construir de nuevo. Y esta vez lo haría bien. La primavera en Nueva York era inusualmente cálida. Roxanne estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo despacho, en la planta 42, observando cómo la ciudad se despertaba bajo los rayos del sol naciente. Había pasado exactamente un año desde los acontecimientos que habían puesto su vida patas arriba. Fitzgerald Elite se llamaba ahora Sterling Fitness Elite. El cambio de marca era un símbolo de renovación, nuevos programas, equipos modernos, personal cuidadosamente seleccionado. Las acciones de la empresa subieron sin cesar y la lista de clientes creció con grandes nombres. Señora Sterling, su presentación es dentro de una hora, le recordó la recepcionista. Roxanne sonrió. Hoy iba a presentar a los inversores su plan de desarrollo para el año siguiente. Abrir centros de bienestar de primera calidad, lanzar su propia línea de nutrición deportiva y expandirse a otros estados. El correo de la mañana trajo noticias sobre Ethan. Ahora trabajaba como director regional de una pequeña cadena de gimnasios de Seattle. Decían que había empezado una nueva vida. Había dejado de beber, trabajaba duro e intentaba reconstruir su reputación. «Pon las noticias», pidió Roxanne. Una cara familiar apareció en la pantalla. Meredith Sutton, antes Holbrook, salía esposada de un juzgado de Los Ángeles. La habían capturado en Hawái, a donde había huido con parte del dinero robado. Ahora se enfrentaba a 15 años de prisión por una serie de fraudes financieros en 3 estados. Brian Sutton obtuvo la custodia completa de su hijo, informó Jerry, con quien mantenían una relación amistosa. El niño está viendo a un psicólogo, pero los médicos dicen que le irá bien. Roxanne se acercó al pequeño bar que había en un rincón del despacho y se sirvió un agua. Llevaba 6 meses sin beber alcohol, desde que Michael Donovan había entrado en su vida. Su relación había comenzado con negociaciones comerciales. La empresa de él ayudaba a reestructurar el negocio. Poco a poco, las reuniones de trabajo se convirtieron en encuentros personales. Michael resultó ser todo lo contrario de Ethan. Tranquilo, juicioso, con un sutil sentido del humor. ¿No te arrepientes?, preguntó una tarde. ¿De qué? ¿De cómo salieron las cosas? ¿De la venganza? Roxanne se preguntó. En efecto, la venganza se había consumado, pero ¿era satisfactoria? Sabes, me he dado cuenta de una cosa, respondió entonces. La venganza no consiste en castigar, se trata de restablecer el equilibrio. No solo destruí sus vidas, sino que construí algo nuevo sobre las ruinas. Ahora, mirando el horizonte matutino de Manhattan, recordaba aquella conversación. La empresa prosperaba, creaba nuevos puestos de trabajo. Los clientes recibían servicios de calidad. Los empleados recibían salarios decentes y perspectivas de crecimiento. Su teléfono vibró, un mensaje de Michael. «Buena suerte con la presentación. ¿Cenamos esta noche?» Roxanne sonrió. La vida seguía, y había sitio para algo más que el trabajo. «Señora Sterling, han llegado los inversores», anunció la recepcionista. Roxanne se ajustó los pendientes de perlas, nuevos, comprados con los primeros beneficios de la renovada empresa. Los antiguos, donados por Ethan, los había regalado en una subasta benéfica. En la sala de conferencias la esperaban hombres y mujeres serios dispuestos a invertir en su visión de futuro. Creían en ella, no como la exmujer de Ethan Fitzgerald, sino como una líder fuerte y una empresaria de éxito. «Buenas tardes, caballeros», dijo con voz segura. «Hoy voy a hablarles de la nueva etapa de desarrollo de nuestra empresa». La presentación fue brillante. Los inversores aplaudieron, ofrecieron aumentar la financiación. Roxana aceptó las felicitaciones, pero sus pensamientos ya estaban en el futuro. Nuevos proyectos, nuevas metas, nuevos horizontes. Por la noche, sentada en un restaurante con Michael, contemplaba las luces de la ciudad. «¿Por qué brindamos?», preguntó levantando su vaso de agua mineral.
por el nuevo orden, por el hecho de que a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Sonrió comprensivo. Michael nunca preguntaba por el pasado, pero sabía apreciar el presente. ¿Y Roxanne? Roxanne por fin se sentía verdaderamente libre, libre de rencores, libre de venganzas, libre de ilusiones pasadas. Después de todo, la mejor venganza no es destruir la felicidad de otra persona. La mejor venganza es construir la propia, más duradera y real. Y eso es lo que ella hizo.